Buenas noches, bienvenidos a Fondo en este martes en el que arranca el Puente de la Constitución y la Inmaculada, un periodo festivo, un periodo muy importante para la Costa del Sol porque estamos ante uno de los momentos destacados para el turismo en el invierno, además con unas previsiones muy buenas, según nos han ido indicando en los últimos días los propios empresarios del sector hotelero en la Costa del Sol. Y hoy aquí en A Fondo vamos a abordar, como cada semana, algunas cuestiones importantes en la vida de los malagueños y las malagueñas. En el segundo bloque de nuestro programa vamos a hablar de la situación en la que están las personas con algún tipo de discapacidad en nuestra provincia. Hemos tenido en los últimos días algunos actos en los que se reivindicaban, se reclamaban distintas medidas. También hemos conocido un informe de comisiones obreras en el que vamos a profundizar esta noche en nuestro programa, pero todo esto va a ser en la segunda parte. En la primera vamos a ir con la entrevista en la que cada semana nos acercamos a una persona relevante en nuestra provincia. Vamos a ir abriendo el programa también a los alcaldes malagueños. Y hoy nos acompaña uno de ellos, el alcalde de Torrós, uno de los municipios que está creciendo mucho en la Costa del Sol, concretamente en la zona de la Axarquía. Y vamos a hablar de todo lo que da de sí la actualidad en general y la actualidad concreta del municipio torroseño con su alcalde, con Óscar Medina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bienvenido a Fondo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomarle el pulso a la actualidad del municipio, a la actualidad en general. Intentamos siempre empezar estas entrevistas con el marco más amplio posible. Estamos en la víspera del Día de la Constitución. De hecho, en su municipio lo han celebrado esta mañana con un acto institucional en el que, bueno, pues se ha convertido ya ese acto en un acontecimiento permanente cada año. En torno al 6 de diciembre se hace una exposición por cada uno de los grupos políticos, en una semana en la que también venimos de la celebración del Día de la Bandera de Andalucía, con algunos actos, incluso con alguna polémica ayer en la capital malagueña, por esas críticas del PSOE, por los discursos, según ellos, partidistas de los representantes de las instituciones públicas, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento. Pero vamos ya con ese Día de la Constitución, en un momento importante, en un momento en el que hay mucho debate, ¿no?, en torno a la Carta Magna. Sí, el año pasado lo hicimos en el Morche, en esa gran bandera de España que tenemos en la zona de las dunas. Este año nos hemos ido al lado del cuartel de la Guardia Civil, en el convento, en la Plaza de las Nieves. Allí hemos hecho un homenaje, hemos rendido un homenaje a aquellos que cayeron por España y estamos en un momento muy decisivo, ¿no? Y yo creo que nunca ha pasado en la historia de la democracia que jueces, fiscales, inspectores de trabajo, de Hacienda, docentes, toda la función pública y la sociedad civil pues está alzando la voz contra la amnistía, ¿no? Una amnistía que no se trata de perdonar, sino que España pida perdón a los que han delinquido, ¿no? Con lo cual, ahora más que nunca, hay que apoyar y estar orgullosos y fortalecer nuestra Carta Magna. ¿Ese va a ser el mensaje que vamos a escuchar en las próximas horas en torno a este 6 de diciembre? Sí, es que no puede ser otro que reivindicar una Constitución que fue refrendada por más del 90% de los españoles, ¿no? Y ahora mismo está en peligro por el 1,6% del electorado, que es el que representa Junts, ¿no? Y que hay que recordar que son la cuarta y quinta fuerza en Cataluña, ¿no? El primer partido fue PSC, después lo que es el Podemos allí, ¿no? Y el tercer partido en votos fue el Partido Popular, ¿no? Entonces es muy triste que la soberanía nacional ahora mismo se esté discutiendo en Suiza, ¿no? Con un relator que ha pedido Junts, pero ahora RC quiere otro relator, ¿no? Con lo cual, bueno, es una situación bastante difícil, pero creo que este país tiene la fuerza suficiente, lo está demostrando. Las instituciones, la gente está saliendo a la calle y no me cabe ninguna duda que va a prevalecer la Constitución, el orden y la ley. Al margen de esa cuestión relacionada con la amnistía, ¿qué otros aspectos de la Constitución española han destacado hoy en ese acto en Torrós? Bueno, yo me quedo con las aportaciones que han hecho los grupos políticos, hablando de la igualdad, de la unidad,
porque la Constitución pone en valor la concordia, ¿no? Es el instrumento que hace que podamos vivir juntos gente que pensamos distintos, ¿no? Así que yo agradezco el tono de los grupos políticos, porque es cierto que son estos momentos los que tenemos que estar unidos ahora más que nunca. Pero está claro que hay un problema llamada amnistía. Al margen de los actos previos al Día de la Constitución, este martes se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía un nuevo plan de medidas frente a la sequía, un plan con medidas de emergencia que se suman a las que ya se habían adoptado, algunas nuevas. Ya se habla en Andalucía y se recoge en ese acuerdo de esta jornada, pues de la instalación de desalobradoras portátiles o de la llegada de agua en barcos. Hay diversidad, lo hemos contado en nuestros informativos hoy aquí en 101 Televisión. También se apuesta por nuevas captaciones, nuevos sondeos, como los que están previstos en Fajala y Aljaima, en el Guadalhorce, la ampliación de la desaladora de Marbella, y entre esas desalobradoras portátiles la que se va a sumar al sistema Viñuela en la Axarquía, 4 hectómetros cúbicos más, aprovechando agua de pozos que ya no se podían usar. ¿Le parecen medidas adecuadas, alcalde? Por supuesto, yo quiero poner en valor el gran trabajo que está haciendo la Junta de Andalucía, poniendo en valor las depuradoras para el riego, esas obras que se hicieron en la Rosaleda para permitir que ahora mismo se esté pasando agua de la Tabal, de Málaga, al sistema Viñuela, de la puesta en funcionamiento del Chillar también para el sistema Axarquía. Pero yo abro un debate de que es el Gobierno de España el que tiene que garantizar el agua en España. Mira, ese plan hidrológico nacional que iba a poner en marcha Aznar y que lo paró Zapatero porque los nacionalistas sí se lo pidieron, era financiado por Europa y costaba 4.000 millones de euros. Ahora estamos hablando de 18.000 millones de euros, que es lo que quiere Cataluña, y quiero decir una cosa: no puede ser que Portugal, no puede ser, Portugal es el país que más agua acumula. Tiene agua pues para dar 20, 30 años a Lisboa. Uno de los ríos más grandes de España está en el Ebro. Quiero decir con esto que tendremos que plantearnos como país que el agua es de todos. Porque la Axarquía, que estamos viviendo un momento muy crítico, el agricultor torroxeño, beleño, el axárquico, que paga con sus impuestos lo que ha ganado por el aguacate, los mangos, por el turismo de la Costa del Sol, con esos impuestos financiamos colegios, hospitales, como no puede ser de otra manera, vía IRPF, IVA, en Teruel, en esa España vaciada, que sin embargo tiene el Ebro. Tenemos que plantearnos de una vez que el agua es de todos. Mientras que no nos planteemos que el agua es de todos y que el agua del Ebro, del Tajo, es de todos, y prohibamos que la gente de Murcia, de Almería, no pueda usar el agua del Tajo y preferamos darla a Portugal y que Portugal la guarde o la almacene, no vamos a evitar este problema desde el punto de vista del origen, ¿no? Dicho esto, y ya estoy hablando de que creo que tenemos que ser más españoles y pensar más en el bien común, la Junta de Andalucía de Juanma Moreno está haciendo un trabajo increíble, lo que no había hecho la Junta de Andalucía con los socialistas en casi 40 años. Yo quiero poner en valor el gran esfuerzo que está haciendo Juanma Moreno en un momento muy difícil, y que los ayuntamientos estamos pasando muy mal, lo estamos pasando muy mal. Yo como Ayuntamiento de Torró, yo no puedo hacer ya ningún recorte más. Hemos dejado de regar los jardines, tenemos las duchas cortadas, estamos sectorizando cada zona del municipio para ver si hay una pequeña fuga y evitarla. Y más esfuerzo no podemos más que decir a la ciudadanía que ahorre en sus grifos, ¿no? Ha empezado su argumentación por la posibilidad de un plan hidrológico nacional, haciendo referencia al que planteó en su momento José María Aznar, también por otras actuaciones que se están poniendo sobre la mesa. Las que ha aprobado hoy la Junta de Andalucía van a ser inmediatas porque la situación no puede esperar más y a veces el ciudadano no entiende cómo desde la política se eternizan los debates pero no llegan las soluciones. Y le pongo como ejemplo por la futura desaladora de la comarca de la Axarquía, en la que un partido y otro llevan meses, muchos meses, enfrentándose cada vez que se pone el tema sobre la mesa.
en el que se han dado algunos pasos, pero en los que el ciudadano entiende que se están dando de una forma muy lenta, en un momento en el que la mayoría de los municipios de la comarca tienen ya restricciones de agua de abastecimiento humano y en el que llevamos más de un año sin que los agricultores puedan tener agua para el riego. Está claro. De todas formas, estoy contigo. Tenemos que ir todos de la mano y construir ya esa desaladora que, al parecer, 3 años, dicen que 3, 4 años no lo quita nadie, ¿no? Por eso te decía que es muy triste que no nos hayamos planteado en estos 45 años cosas tan obvias como que hay una España con mucha agua y una España que tiene menos agua. Y esa España que tiene menos agua es posiblemente la más rica, la que más solidaria es. No solamente te hablo de Andalucía, te hablo de Murcia, te hablo de Valencia. Pero bueno, ese debate es un debate que digo aquí en voz alta, pero está claro, como bien dices, que tenemos que ir todos y remar en la misma dirección. Pero tampoco entiendo, y por eso no quiero poner en el mismo sitio al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía, porque el Gobierno de España, que es el que ha ejecutado la depuradora de Nerja, no había contemplado el terciario. Si Juanma Moreno, si la Junta de Andalucía ya está ejecutando terciarios, pues para que las 2 depuradoras de Torrox, la de Algarrobo, la de Vélez, pueda dar agua depurada a los agricultores, ¿cómo el Gobierno de España no se plantea hacer un terciario en la depuradora de Nerja? Y ahora parece ser que es la Junta la que va a tener que ejecutar esa obra. Creo que el Gobierno de España ha estado dejando de lado a los andaluces, sobre todo a la comarca de la Sarquía, y como bien has dicho, hay que dejarse de enfrentamiento en un tema tan delicado como es el tema del agua para la agricultura, para el consumo humano y para el turismo, ¿no? Porque esto afecta también al turismo. En su discurso, en el pleno de investidura del pasado mes de junio, habló de la posibilidad de contar con una desaladora propia para el municipio de Torrox. Han pasado ya algunos meses. ¿Ha avanzado algo en esa idea? No te lo voy a explicar. Tenía la tecnología y sabía cómo hacerlo, ¿no? Porque la empresa concesionaria de Torrox es Aqualia y está ejecutando una ampliación de la depuradora de Melilla, está haciendo una en Vera, Almería, y está ejecutando 2 desaladoras en Canarias, ¿no? Con lo cual, Aqualia sabía cómo hacerlo y el coste era asumible por el Ayuntamiento de Torrox. Pero hablándolo con la Junta de Andalucía, me plantean que lo coherente es hacer una gran desaladora para la comarca y lo entiendo, ¿no? O sea, yo había planteado hacer una desaladora para Torrox. Porque además en este caso es la Junta de Andalucía quien le tiene que hacer la concesión de aguas desaladas para poder contar con esa infraestructura. Era necesario y esencial que la Junta me diera el permiso, la concesión. Y entonces, pues ya públicamente te estoy dando la exclusiva, está claro que ante todo somos solidarios. También es cierto, tú imagínate que Torrox proyecta una desaladora para salvar los aguacates, los mangos de Torrox, no servirá de nada, porque la marca, el mango y el aguacate es un tema ya de la Sarquía. Al final, empresas como Trops, la grandeza de Trops no es por Vélez, es por toda la comarca. Hay gente de Torrox, de Ignate, de Algarrobo, que son socios de Trops. Con lo cual, yo quiero decir de aquí que la investidura lo dije porque realmente sabía cómo hacerlo, igual que también lo ha anunciado recientemente el alcalde de Estepona, pero entiendo que ahí está el consenso, la unidad, y hablándolo con la Junta de Andalucía, pues he entendido que hay que luchar por hacer una gran desaladora que nos sirva a Torrox, a Vélez, a Rincón, a Algarrobo y a todos los pueblos del sistema Viñuela-Sarquía. En este momento de crisis, de escasez de recursos hídricos, hay muchas voces que apuntan a que hay que replantear la agricultura, sobre todo en el sector de los subtropicales, en una zona de escasez hídrica casi permanente, como es la comarca de la Sarquía. ¿Está de acuerdo? Mira, te voy a hacer, a colación de lo que te he dicho al principio, el agua que se lleva a la agricultura en la Sarquía es el 80%. Y el 20% es el agua que consumimos los vecinos, el uso doméstico y el turismo, que es la principal fuente de riqueza. Porque el turismo, la agricultura también, el turismo. Dicho esto, es muy duro decirle a tanto gente del campo que está levantando nuestra comarca, que está generando valor añadido a la marca Sarquía, Málaga, Andalucía,
que tiene que arrancar el aguacate por un agua que hay en España y sobre todo un agua que se puede conseguir como se está haciendo ahora con esas medidas que está anunciando la Junta. Es un debate difícil, ¿no? La comarca de la Axarquía siempre ha sido de secano porque no ha llovido. O sea, en la Axarquía llueve mucho menos que la otra Costa del Sol. Solamente hay que ver cómo pasamos de la Axarquía para Málaga y para Benalmádena y empieza a haber un verde que no tenemos en nuestra comarca. Pero me parece que es desperdiciar una fuente de riqueza, de empleo, de crecimiento de la economía y un orgullo ahora mismo de nuestra comarca. Los subtropicales es orgullo de nuestra comarca, así que hay que hacer un esfuerzo aún mayor, se está haciendo, pero ya hay que darlo todo pues, para garantizar el consumo, primero el doméstico, pero también la agricultura. Hay que apoyar a nuestros agricultores y sobre todo, como te he dicho antes, que ahora mismo uno de los emblemas de nuestra comarca es el tema de los subtropicales y de lo que más orgullosos nos sentimos cuando vamos a España y a Europa y al resto del mundo. Estaba hablando de turismo. También hoy hemos conocido un dato que ha ofrecido AECOS, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, que indica que en este 2023 ya se van a mejorar los datos anteriores a la pandemia en ocupación turística en la Costa del Sol, en algo más de un punto, se van a superar en 6 puntos los datos del año 2022. Y además señala a la zona que AECOS divide, Frigiliana-Torrox, como la que mejor ocupación ha presentado en toda la Costa del Sol en este año 2023. ¿Qué lectura nos puede hacer de esos datos? Pues nosotros, en el caso de Torrox, estamos en nuestro mejor momento de la historia desde el punto de vista turístico. Y sobre todo quiero poner en valor un triángulo que va a ser el que más va a crecer en cuanto a calidad de destino, que es ese triángulo Frigiliana, Torrox y Nerja. Metería también Almuñécar, es una zona que tiene un futuro extraordinario y bueno, los datos ya lo están demostrando, ¿no? La Axarquía, quizá Torre del Mar, Rincón, es otro tipo de turismo, ¿no? Pero a ese triángulo de Frigiliana, Torrox y Nerja está llegando un extranjero de muy alto nivel adquisitivo, normalmente escandinavo, también está llegando de Canadá, de Estados Unidos, y hay que apostar por ese turismo que va a empujar al resto de la comarca, obviamente, en bienestar y en creación de puestos de trabajo. En cualquier caso, cuando se hacen esas lecturas, se utilizan porcentajes, hay que tener en cuenta que la Costa del Sol oriental tiene una planta hotelera infinitamente menor que la que presenta cualquiera de los municipios de la costa occidental. Siempre se ha planteado además como una cuestión a resolver, pese a que ahora van cambiando también las tendencias en el sector turístico. Cada vez hay más demanda de apartamentos turísticos y otro tipo de alojamientos, menos demanda de alojamientos hoteleros. Pese a ello, las instituciones públicas, los ayuntamientos siguen trabajando en incrementar la planta hotelera en municipios como el suyo. Sí, pero yo quiero poner en valor el poder que tiene Torrox, son sus apartamentos turísticos y sus casas rurales. Nosotros tenemos zonas que tú conoces bien, que es Laguna Vix. Por ejemplo, solamente Laguna Vix. Estamos hablando de una de las marcas más asentadas del turismo en Andalucía. Hay gente de Madrid, de Jerez, que veranea en Laguna Vix, pero a precios de 500 euros el día en los meses más fuertes. Eso genera la misma riqueza que un hotel. Claro que a mí como alcalde de Torrox me gustaría tener 3 Iberostar. Tenemos el mejor hotel de la Costa del Sol entera, me gustaría tener 2 o 3 más. Pero esa zona de Costa del Oro, el Morche, el Peñoncillo, zona donde de verdad hay miles de apartamentos turísticos. Pero las casas rurales, ahora mismo la zona de la carretera Torrox a Frigiliana, son casas que están llegando gente con un nivel adquisitivo altísimo, altísimo. Y eso genera, pues, van restaurantes, tiendas de cercanía, empresas de limpieza. La verdad que genera muchísima economía. Sé que hay un debate siempre. ¿Hacen algo desde el ayuntamiento para poder aumentar esa planta hotelera? ¿Tienen alguna actuación prevista? Bueno, es que yo pienso que, bueno, hay dos cosas. La primera, hay que crear las condiciones de limpieza, de seguridad, de promoción que se están haciendo en Torrox. Cada vez están naciendo más negocios y creo que a medio plazo se van a anunciar nuevos hoteles. Y sobre todo ese puerto deportivo que
que tengo tanta ilusión, pero como es tan grande de lo que estamos hablando de un soto grande, una cosa muy, muy grande, tiene su tiempo. Esto no es un huevo que se echa a freír, pero si ese puerto deportivo, que va a ser de los más importantes de Europa, junto con un gran campo de golf y viviendas, digamos, de lujo, centros comerciales, de zona hotelera, puede cambiar la historia no solamente de Torrós, sino de toda la costa del Sol. Aún así, como te he dicho antes, tenemos una potencia increíble de apartamentos turísticos que no tenemos que envidiar a ningún otro destino turístico de la Costa del Sol occidental. Vamos con otro de los asuntos que más está dando que hablar en las últimas semanas en su municipio. Esa subestación eléctrica, hay un grupo de vecinos que le está pidiendo que se cambie la ubicación de la subestación eléctrica. También lo plantean los grupos de la oposición en el ayuntamiento. Usted, de hecho, dijo en campaña electoral que era su intención, pero las obras han empezado donde estaba previsto. Sí, no, yo dije antes de las elecciones que iba a hacer todo lo posible, pero el urbanismo reglado y yo no decido una normativa que es estatal. Ahora tiene una oportunidad histórica la señora Ramírez, que la han nombrado portavoz de Medio Ambiente en el Congreso. Creo que en su comisión está la posibilidad de sacar una ley en la que prohíba que las subestaciones estén al lado de los colegios y de zonas urbanas. Ella es la única que puede cambiar esto desde Madrid. Porque evidentemente yo como alcalde, en este país, la democracia hace que un alcalde, si tú me caes mal, oye, pues no te voy a dar la licencia. No, perdona, señor alcalde, mi suelo es urbano, he hecho mis papeles, o me da licencia o prevarica. Así funciona la democracia, gracias a Dios. Así evitamos actitudes caciquiles. Entonces una empresa como Endesa, que había proyectado hace 20 años una subestación en esa parcela que se le había dado al Ayuntamiento Socialista de Torrós, y que un año después de que el Ayuntamiento le dijera ahí es donde va a hacer usted la subestación para el crecimiento de Torrós, al año siguiente el Colegio del Faro, que estaba en el Faro, en Conejito, se lo lleva justo a lo de la subestación. Yo he intentado hacer lo que ha estado en mi mano. Aún así, empatizo con los vecinos, estamos trabajando para minimizar pues al final esas líneas de alta tensión, que ya estaban allí, porque repito, esa subestación estaba prevista desde hace 20 años, era una inversión estratégica de Endesa con los vistos buenos del Ministerio, de Junta de Andalucía. Hay un debate, no desde el punto de vista de que la subestación se tiene que hacer, porque de hecho hay subestaciones, aquí en Málaga está al lado de, en Calle Lera, lo del Corte Inglés, lo de un colegio infantil, hay transformadores igual de grandes que la asociación que vamos a construir en colegios concertados de Málaga. En el Cerrado Calderón hay una subestación en el patio del Cerrado Calderón. La normativa lo permite. De hecho hay una gran subestación, más grande que la que vamos a plantear, en la fábrica El Pozo. Entonces, muchos tiramos para Valencia, el caído en el coche, ve una gran fábrica del Pozo, allí hay una subestación que alimenta a la fábrica. Allí hay trabajadores. Imagínate si no se pudiera hacer, el derecho al trabajador está por encima de cualquier cosa, el derecho a la salud del trabajador. Pues hay 5 o 6 mil trabajadores que todos los días van a trabajar allí, al Pozo, y hay una subestación dentro de la fábrica. Quiero decir con esto que como alcalde de Torrós no tengo resort. Si encontrara algún resquicio en esa tramitación para la concesión de la licencia de obra, como plantean la propia plataforma y la oposición, ¿estaría dispuesto a parar la obra? No, es que no he hecho más que ver si había alguna opción. De hecho, he llegado a parar en la anterior legislatura, esto no es una cosa de ahora. Yo llevo 8 años de alcalde y Endesa lleva mucho tiempo pidiéndome la licencia. Pero había llegado un momento en que Endesa ya no autorizaba ninguna obra en Torrós y podíamos tener cortes de suministro. Yo me encontraba con que, aparte de tener un problema legal, por negarme a dar una licencia que por ley tengo que darla, a que Torrós no avanzara. Ahora mismo se está empezando a construir de nuevo, gracias a que Endesa da boletines de luz por la subestación. Si no, no se podía hacer ninguna vivienda más en Torrós, de gente que tiene un suelo y que tiene derecho a ser su casa, su piso. Al final, si hacen más viviendas, amplían la oferta y la gente puede acceder a una vivienda. Mira tú el ejemplo de Ibiza, donde se prohibió construir y hay gente que se tiene que alquilar una bañera en verano, gente que conozco, para poder trabajar en un restaurante y pagar 500 euros por dormir en una bañera de un apartamento. Yo no quiero eso para mi pueblo. Yo quiero que, igual que yo tuve la oportunidad de comprarme mi vivienda, mi piso, mi casa, quiero que la gente de mi pueblo pueda comprarse una casa en el pueblo.
es difícil, pero que aún así, José Luis, si hubiera un resquicio, lo que tampoco se puede decir a la ciudadanía, una persona, es que hay un documento que se tenía que haber aprobado aquí y allí. No, a la ciudadanía creo que hay que explicarle las cosas, no decir, como por ejemplo se está diciendo, que la Fiscalía ve indicios de delito. La Fiscalía no ha visto indicios de delito. En este país tú puedes ir a la Fiscalía o a la Guardia Civil y plantear un posible delito. Y la Fiscalía sí o sí investiga por si hay o no hay delito. Si la Fiscalía encuentra algún indicio, lo traslada al juzgado y solamente los jueces en este país son los que abren diligencias. Esas diligencias se pueden archivar, se pueden continuar, se puede llevar a juicio oral, pero las diligencias previas que hace la Fiscalía las hace siempre para ver realmente si hay o no hay indicios. Entonces, claro, decir que es que la Fiscalía ha encontrado indicios, creo que no es decirle a la ciudadanía la verdad como tal, ¿no? Y sobre todo crearle una expectativa que posiblemente no. Con eso nos tenemos que quedar. Óscar Medina, alcalde de Torros, gracias por estar en A Fondo, hemos repasado la actualidad en general y la de su municipio en particular. Nada, un saludo, José Luis, muchas gracias. Y a todos ustedes, no se vayan, seguimos enseguida hablando de la situación de las personas con discapacidad en nuestra provincia. Seguimos en A Fondo, en la segunda parte de nuestro programa. Como anunciábamos al principio, vamos a hablar de la situación de las personas con alguna discapacidad en nuestra provincia. Vamos a partir de un informe que hizo público el pasado viernes Comisiones Obreras en la previa al Día Internacional de la Discapacidad, en un momento en el que, bueno, hay muchos aspectos en los que hay que avanzar, hay que mejorar, y vamos a hablar con representantes de algunos colectivos importantes en nuestra provincia de todo ello. Se suman a nuestro programa Inmaculada Sánchez, secretaria de Política Social de Comisiones Obreras en Málaga. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Alfredo de Pablos, de Málaga Accesible, ¿qué tal? Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Y Paco Aguilar, de Amibel, hoy representa de alguna manera a la provincia. Paco, bienvenido. Muchas gracias. A la provincia y al deporte adaptado, porque queríamos también tener presencia de algún colectivo que buscara a través del deporte la integración, y vosotros lo hacéis de una manera magnífica. En ello estamos y esperamos que podamos continuar y seguir. Hoy hablaremos de muchas financiaciones y a ver si llega también al deporte. Bueno, pues vamos a empezar por ese informe al que aludíamos al principio, que señala algunas cuestiones muy importantes, sobre todo en el reconocimiento de la situación de discapacidad, lo que tarda la Administración, como en otras muchas cosas, pero en este ámbito es especialmente preocupante lo que ocurre con la burocracia o con otra cuestión de la que se habla con mucha frecuencia: el acceso al empleo, la accesibilidad, la falta de recursos para atender a las personas que lo necesitan. Inmaculada, muchas cuestiones que vamos a intentar resumir, al menos al principio, en 4 bloques, ¿no? Sí, muchas cuestiones, y que es muy difícil resumir porque, bueno, las personas con discapacidad tienen muchas problemáticas a todos los niveles, y nosotros en esa rueda de prensa que llevamos a cabo el pasado viernes, como bien dices, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, hemos querido trasladar un balance general de la situación de precariedad que viven las personas con discapacidad en Málaga. Y como has apuntado, una de las cuestiones que hemos tocado es esa responsabilidad por parte de las instituciones, en este caso del Gobierno de Andalucía, con esas demoras en lo que son las valoraciones y los reconocimientos de la discapacidad en Málaga, porque están llegando a tardar hasta 28 meses, o sea, 660 días más que lo que establece el derecho administrativo, que son 180 días como máximo, con todos los inconvenientes y los
perjuicios que para las propias personas con discapacidad y para los familiares supone. Eso es una de las cuestiones que abordamos. Por otra parte, también el tema del empleo, porque las personas con discapacidad en Málaga tienen un peso, muy poco peso en el mercado laboral. En Málaga hay una tasa de paro del más del 35%, 35,5%, frente al 19 y pico por ciento del resto de la totalidad de paro en Málaga, y con unas tasas de inactividad muy altas, que rondan el 70%, ¿no? 30 puntos por encima que lo que hace que el resto la totalidad de la inactividad en la provincia de Málaga. Aquí hay una falta de políticas de empleo destinadas a personas con discapacidad, y en este sentido pues echamos de menos precisamente que el Gobierno de Andalucía no destine la suficiente financiación para estas personas con discapacidad, para que se puedan integrar en el mercado laboral, que se puedan integrar en la sociedad de una forma plena y en condiciones de igualdad. Por otro lado, hemos tocado también en la problemática de los centros especiales de empleo, en los que pues están proliferando en los últimos años, en los últimos 3 años están proliferando los centros especiales de empleo, y empresas, grandes empresas, grupos empresariales multiservicios están llevando a cabo empresas paralelas como centros especiales de empleo, en los que se están aprovechando de la contratación de personas con discapacidad, con esos beneficios fiscales que tienen por parte del Estado en la contratación de personas con discapacidad, pero con salarios más bajos, porque el convenio propio de los centros especiales de empleo, los salarios bases son más bajos que la misma categoría profesional en lo que es la empresa privada, ¿no? Y aparte de eso, pues fíjate, esto está creando que estas empresas se están haciendo muy fuertes, porque están, al abaratar los costes de esos salarios, y además al reportarles esos beneficios fiscales, el resto de empresas pequeñas no pueden competir con ellos. Incluso en lo que son las licitaciones públicas, las empresas pequeñas quedan fuera, evidentemente. Alfredo, Málaga Accesible engloba a muchas asociaciones en la ciudad de Málaga, cada una con unas características, unas peculiaridades, pero en muchos casos, al final, la problemática se puede resumir casi en lo que ha expuesto Inmaculada. Nosotros precisamente lo que trabajamos es la transversalidad y aquellos elementos comunes que tenemos todos, ¿no? Entonces, evidentemente, la cuestión laboral es uno de ellos. Y muy importante. Nosotros trabajamos hablando del certificado, o sea, del grado de discapacidad. Para tú tener derecho a todas las ayudas, las subvenciones o las políticas activas de la Junta de Andalucía, las personas con discapacidad manejamos 2 DNI, el DNI normal y el de calificación del grado de discapacidad, porque si tú no tienes ese carnet, tú no te puedes hacer presente, no se te reconoce como persona con discapacidad. Todo el tiempo que se retrase, y a veces que se olvida de que no solo... Fijaros, algo tan sencillo, ingresar a la universidad. Hay un grupo de personas con discapacidad, o sea, ya hablo de estudiantes, no estoy hablando del mundo laboral, ¿no? El acceso al sistema educativo, los niños tienen que tener esa calificación. O sea que eso nos produce un gran retraso, ¿no? Y claro, nosotros lo que observamos ya a nivel transversal, pues lo de siempre, lo que es la accesibilidad, pero a nivel general, porque muchas veces la discapacidad se asocia pues a la silla de ruedas, ¿no? Pero es que hay discapacidad sensorial, vista y oído, cognitiva, problemas de comprensión y de orientación, mental, incluso la orgánica, que es la derivada de enfermedades que afectan al sistema orgánico, ¿no? Por eso nosotros procuramos que todas las discapacidades estén presentes y todas las medidas que se tomen van en el sentido de mejorar la accesibilidad, ¿no? A veces cuesta eso, entenderlo muchas veces, por eso trabajamos a todos los niveles, ¿no? No solo en la física. Paco, vosotros en Amibel, además de utilizar el deporte como una herramienta, un camino
importante para la integración, para la superación, y que además os está dando muy buenos resultados desde hace mucho tiempo. Tenemos que felicitaros además esta semana porque habéis conseguido ya la clasificación para la Copa del Rey, que se jugará en febrero con el Amibel el pasado sábado en el partido frente al Anfis de Vigo. Pero también lleváis mucho tiempo trabajando en la comarca de la Axarquía, sobre todo en Vélez Málaga, con la integración laboral a través de un centro especial de empleo, como decía Inmaculada, en vuestro caso, con unas particularidades muy concretas que os permite y que estáis desempeñando desde hace mucho tiempo en varios ámbitos en los que habéis conseguido ya resultados muy buenos, ¿no? Sí, bueno, empecemos por lo último, por el ámbito laboral. Decir que en el campo de la discapacidad, llegar al ámbito laboral, de alguna manera, una vez que ya has pasado todo el alpinismo que hay que hacer de reconocimiento y de valoraciones pertinentes, pues de alguna manera es el objetivo de plenitud total a las personas que llegan al ámbito laboral, porque es consumar de alguna manera lo que de alguna manera trae como consecuencia una disponibilidad propia y una, digamos, creación a tu alrededor que te respeten de alguna manera como gente laboral. Hoy, a una persona que no tenga discapacidad pero que esté en el paro, no es lo mismo que de alguna manera que no tenga discapacidad pero que esté en el paro. O sea, que eso es, que esté en el paro con muchas posibilidades de no trabajar. En este caso concreto, es el culminar esas posibilidades de hacer, de autonomía personal, de decisión, de todo ese tipo de historias que hace crecer como humano a una persona con discapacidad. En vez de costó mucho porque eran pequeños focos de realización de tareas y demás, pero no se llegaba a una contratación, que es cuando llega una cierta plenitud de autonomía personal en cuanto a tu capacidad de decidir. Bueno, yo me quiero comprar un coche, bueno, siempre teniendo recursos, yo quiero tener un equipo de música, yo quiero tener lo que yo quiera porque para eso lo he trabajado. Yo creo que ese es el culmen máximo de una persona, eso, crear cualquier historia, ¿no? Casarse, comprarse una vivienda, de lo que sea. Entonces, era un problema porque el discapacitado siempre se había visto, de alguna manera, como una persona con dificultad. Y entonces había que demostrar verdaderamente que esa persona con discapacidad puede trabajar. Y de ahí se surgió en su momento, por la necesidad turística de nuestra zona, era el tema de control y supervisión de estacionamiento. Y muchos de nuestros digamos, representantes públicos, pues decían, aquí montamos unas máquinas, aquí tal y que cual, y nosotros le dijimos que máquicas ninguna. Las máquinas, los humanos. Y además no solamente los humanos, porque eran capaces de trabajar, como se está demostrando a lo largo de todo este proceso, sino que también, de alguna manera, era ver la utilidad de la persona con discapacidad en la calle. O sea, no sirve de nada que lo metamos en un taller, que lo metamos en una oficina, al que no pueda, pues bienestar, pero al que tenga posibilidades que la gente lo vea trabajar en la calle, y eso será una reivindicación grande para que dice, si ese trabaja aquí, este trabaja en mi empresa. Y eso sería el objetivo máximo de un centro especial de empleo, que es de alguna manera pasar del empleo protegido al empleo ordinario. Pero de esas situaciones pocas. Entonces tenemos que seguir. Te iba a preguntar, ¿se da ese paso y no sé si hay datos de en qué porcentaje se consigue dar ese paso, que las personas con alguna discapacidad encuentren empleo fuera de las empresas que creáis vosotros mismos para esa inserción laboral? Es poca, pero en nuestra zona se ha dado, pues no sé, imagínate, de un 70 personas trabajando en el Centro Especial de Empleo, demás que no sean administrativos, porque eso también cuenta, pero que no hayan pasado, sí han pasado los que te estoy diciendo. ¿Qué ha ocurrido? Estamos hablando de un 3%, por ejemplo. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que cuando ha llegado el COVID y ha habido que cortar, pues han cortado por donde era más fácil. Esta gente otra vez pegando a la puerta para volver al Centro Especial de Empleo, porque se han quedado sin utilidad, cosa que es poco razonable. O sea, si yo ya he llegado, he demostrado que puedo, pues hay que hacer el esfuerzo por quien corresponda, en este caso la administración, que tiene que promover el empleo ordinario dentro de las personas con discapacidad, que de alguna manera lo haga. No te digo que escoger no sé, un saco de aquí, otro saco de aquí, otro saco de aquí, no. Que yo entiendo de que para llegar y estar hay que estar preparado.
Pero para eso, de alguna manera, se trabaja en los centros especiales de empleo para que cuando una persona se lanza al mercado esté preparada para cumplir su función, la que sea. Entonces, el trabajo que se hace desde las empresas protegidas se valora muy poco. Se valora muy poco. Por eso hay que estar siempre con la cantaleta, decir, mire usted, que esto no es para que se quede, esto es para lanzarlo. Esa es nuestra principal labor. Algunas veces se cumple, otras veces no, también de alguna manera, dependiendo de la necesidad y del perfil que quiera la empresa, pues muchas veces podrán ir 2, podrán ir 3, 4 o de alguna manera no ir. Depende de lo que quiera. Porque claro, si nos quiere, por ejemplo, en una lavandería donde tiene que estar metiendo y sacando ropa todos los días y de alguna forma, pues a lo mejor no eso es andar, como por ejemplo en el control y supervisión de estacionamiento, es hacer un esfuerzo. Entonces ahí, por lo de la lumbalgia, las columnas vertebrales, las caderas y toda esa gente, pues no pueden. Entonces hay que, digamos, el abanico que da la posibilidad al centro especial de empleo, al empleo ordinario, es muy grande. Pero también es verdad que los empresarios, de alguna manera, se tienen que dar cuenta de que esta sociedad la afrontamos todos. Y aquí hay un lema muy claro que nosotros tenemos. Aquí tenemos que en esta sociedad caber todos o aquí no cabe ni Dios. Y ese es el tema. Ahí es por donde tenemos que seguir trabajando. Pues con ese lema nos vamos a quedar, Paco, por ahora. Después hablaremos de baloncesto. Vale. Inmaculada, también demandáis o reclamáis a las administraciones el personal necesario para atender a las personas cuando necesitan una atención específica, ¿no? Sí, en el caso de la educación, bueno, nosotros estamos muy concienciados y reivindicamos, además están de huelga ahora mismo las PETICS, que son el personal técnico de integración social, y las ILSE, y los ILSE, que son los que dan cobertura y servicio a los niños y a las niñas en los centros educativos, que dan apoyo educativo. Y bueno, y esto es un servicio que en su momento se externalizó, y lo que está haciendo evidentemente es precarizar el servicio que se da de atención a los niños y a las niñas en los centros educativos, y también ha precarizado las condiciones laborales de estas trabajadoras y trabajadores. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que hay en cuanto a la atención en educación a los niños y a las niñas. Por parte del Gobierno de Andalucía, en este caso, que es quien tiene responsabilidad en materia de educación, esas externalizaciones, esas privatizaciones que evidentemente están haciendo que las condiciones en cuanto al aprendizaje que necesitan estos niños con necesidades específicas, pues esté disminuyendo en la calidad. Alfredo, vosotros en Málaga, además, a todo lo que hemos hablado, sumáis y estáis muy activos con la reivindicación de un transporte público adecuado y sí, con una guerra sobre todo con el servicio del taxi, ¿no? Sobre todo con el área de movilidad. Con el área de movilidad. Del ayuntamiento. Bien, sí, antes quería decir algo, ¿no? Porque claro, a nosotros nos preocupa mucho la educación. De hecho, creemos que las personas, y mira que el taxi nos duele, pero es que esto nos duele más puesto que es el porvenir de las personas con discapacidad. Mientras no haya una formación, no haya una educación adecuada para las personas con discapacidad, no podremos conseguir que las personas tengan un proyecto de vida, que es lo que tú te refieres. Es decir, que tengan la máxima autonomía posible. Entonces, si no funciona el sistema educativo, evidentemente en el sistema de formación profesional, estas personas no van a adquirir la máxima autonomía. Por eso nosotros insistimos en eso. Pues de lo que tú hablas es un caso específico, ¿no? Que son pues, sobre todo para personas con discapacidad de tipo intelectual, por ejemplo los petit, bueno, en general, o la física, o graves de este tipo, ¿no? Igual que los ILSE, que son básicos para los sordos, ¿no? Porque yo siempre digo, pongo el ejemplo, si yo le he dado clases sordos, yo soy profesor, ¿no? Intenta tú darle clases matemáticas sin unirse a niños, ¿no? Es imposible, es totalmente imposible. Entonces, para llegar a la plena integración de las personas es a través del sistema educativo, a través de la formación profesional. Porque no es lo mismo las personas que ya tienen una cierta edad, que es la que tú vives, es la que tú cuentas, al sistema ahora. Ahora existe un sistema reglado de clases que antes no hemos sufrido nosotros, ¿no? Y si eso se cumple con la ayuda necesaria, no solo con la ayuda, sino con lo que dice la ley, muchas personas que ahora mismo están a lo mejor cuidando
el tráfico o buen aparcamiento, simplemente tendrán otro tipo de trabajo, sin tener que pasar por ese tipo, ¿no? Eso. Y otra cosa que nos preocupa también es, desde el punto de vista, es que hay que vigilar a las empresas de trabajo temporal. Hay que vigilarlas, temporal no, especial. Hay que vigilarlas porque no es el caso de Amibel, ¿no? Pero hay muchos casos donde el trato que se les da a los trabajadores no es el más adecuado, o sea que eso cuida. En cuanto a lo nuestro, el taxi, llevamos 12 años luchando con él. Verás, la movilidad es un derecho que es previo. Y eso siempre decimos en el mundo de la discapacidad. ¿Por qué? Porque tú puedes tener derecho a la educación, pero si no puedes llegar al colegio, de nada sirve, ¿no? Tú tienes derecho al trabajo, pero si no llega al trabajo, lo mismo. Y para que te maltrate la sanidad, porque no tenga, si no llegas al hospital, no llega. Y de hecho, nosotros ahora mismo en Málaga, lo que es Málaga capital, tenemos un buen sistema de metro, muy bueno, magnífico. Ha mejorado muchísimo el sistema de autobuses. Desde que tiene relación con nosotros y tenemos interacción con ellos, ha mejorado muchísimo. Ya no falla tanto, los talleres mejoran, la formación también, ¿no? Pero los taxis no. Los taxis no, los taxis en Málaga es el peor sistema de atención de toda España, pero con diferencia, ¿no? Por el sistema, la elección del modelo, que lleva a que la tendencia a llevar a grupos, porque son furgonetas grandes, ¿no? Y entonces a nosotros nos dejan aparte. Calculamos que de cada 3 taxis, sistemáticamente hay 2 que no nos atienden. Entonces, claro, eso tenemos un problema. Nosotros recibimos quejas de los hospitales que se están perdiendo citas, porque no hay taxi. Se está perdiendo cirugía mayor ambulatoria porque no llega, ahí no te ponen una ambulancia para llevarte, ¿no? Y eso es una situación muy desgraciada porque afecta a nuestra vida, afecta a nuestra capacidad de movernos para poder completar el tener el derecho al resto de los derechos. Si no llegas, no puedes, ¿no? Y eso es quizás uno de los problemas más graves que ahora mismo tenemos, entre otros muchos, que muchos hay. Mucho hay, que esto es, digamos, la punta de iceberg porque es una situación insidiosa, que son 12 años. 12 años luchando, hasta que ya hemos reventado y, claro, es difícil juntar 250 personas a una manifestación de personas con discapacidad y con cerca de 100 sillas de ruedas. Eso no se ha hecho en ningún sitio de España, se ha hecho aquí, por culpa de la falta de atención de los taxis. Y la situación. Paco, decía que dejábamos para un poco más tarde el deporte. Como un camino para esa integración y poníamos como ejemplo, evidentemente, vuestro ejemplo con Amibel, División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, además compitiendo con los mejores del país, incluso con aspiraciones para jugar competición europea muy pronto. Sí, la verdad, quiero apuntillar una cosa que no se me olvide. La primera libertad que tenemos que tener es la de pensamiento. Y la siguiente es la de movilidad. Si no tenemos movilidad, difícilmente vamos a poder desarrollar ese pensamiento, digamos, por nuestra propia experiencia. Será por una experiencia que nos decía Alfredo que en Málaga hay un magnífico sistema de metro, que es verdad, bueno, exacto, que se está ampliando, pero que donde está ya da una buena cobertura. En los municipios de la provincia, ahí no se llega, ¿no? Claro, que va, por supuesto, hay que, olvídate, ahí a lo mejor que para que te venga un autobús adaptado tienes que pedir como 3 o 4 días antes que le quiten la fila esa para poder meter la silla. Como si yo y tú no nos podemos quedar una tarde y decir, pues venga, pues vamos a ir a dar una vuelta en estos casos a Málaga. Pero no, tenemos que avisar antes, como si no pudiéramos improvisar eso. ¿Qué libertad es esa? En cuanto a la movilidad, cero. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Y sobre lo que hablaba de los centros especiales de empleo, nosotros que tuvimos que retrotear para mucho la puesta en marcha del Centro Especial de Empleo. Conforme se creó el equipo de baloncesto en el año 79, que ya hace tiempo, de alguna manera apareció gente que iba haciendo cursillos y cursillos de formación, pero que nunca llegaban al empleo. Y aquello ya me calentó. Yo soy profesor de pedagogía terapéutica, ya jubilado. Entonces, cuando aquello me calentó tanto, porque era uno y otro y otro y otro, que bueno, pues vamos a crear una herramienta para que la gente, por lo menos de la zona, pueda llegar al empleo. Bueno, y eso ya pues, fue medrando, tenemos talleres, tenemos otros, pero nada ha sido tan efectivo como mostrar la discapacidad en la calle de utilidad, porque la utilidad se puede mostrar, como dice el compañero, pero donde tú tienes que tener contacto con la gente, donde de alguna manera tú tienes que manejar unas habilidades sociales, donde tú de alguna manera tienes que estar un horario, de alguna manera estando presente ahí, que la gente te vea. Eso es una imagen importante para llegar al empleo pleno. O sea, lo diga quien lo diga.
eso es una realidad. Que hay que llegar a la mejor formación y que toda esa gente, estamos hablando de gente que hacía cursillo de formación, que ni estaban en la FP, porque el nivel educativo que tenían no llegaba ni a estudios primarios. O sea que estamos hablando de una situación. El deporte. Vamos al deporte. El deporte es una expresión, digamos, es el hobby más importante de esta ciudad, de esta población. Esta, en Europa, América y donde sea. Es el hobby más importante del que vive la población. Que no haya ni una persona con discapacidad que se le reste la posibilidad de practicar deporte. Que el límite se lo ponga a él. Pero que no haya ninguna entidad de ningún tipo que de alguna manera ni los servicios suficientes para que la persona pueda practicar deporte, porque eso va a ser una realización humana impresionante. Vamos a ver, yo tengo una discapacidad. Sí, pero la oferta es limitada, muy limitada. Hombre, claro, de lo que tenemos, José Luis, en Vélez tenemos lo que tenemos. Estuviéramos en Málaga, a lo mejor teníamos menos, no sabemos. Pero no, digo en general. En baloncesto menos. Exacto. Entonces, lo que te quiero decir, que si una persona, fijar dónde vamos, si yo tengo una discapacidad y de alguna manera estoy rumiando todavía de hay que ver que esto, que lo otro, que por qué a mí, por qué tanto tiempo hospitalario, por qué todo ese tipo de historia que cuando tú tienes cierta edad pues le da mucha vuelta al kiosco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que ocurre es que si yo tengo una discapacidad y voy a practicar deporte, a mí me importa un pito ya mi discapacidad. Yo la estoy mostrando ante los demás, tal y como soy. Eso es superación. Lo diga quien lo diga, eso es prácticamente una superación. Porque, mira, os voy a contar un ejemplo. Un chaval que llegó al baloncesto por primera vez era un amputado tibial, porque había tenido un cebollazo con la moto, un porrazo, y de alguna manera pues le habían amputado por la parte tibial. La parte tibial para nosotros, para jugar al baloncesto en este caso, es como el que tiene una chinilla en un zapato, porque ese se sienta en la silla, puede tener tronco, puede ir arriba, coger el balón de lo alto, puede coger el balón con la doma. Un parapléjico no puede hacer eso, lógicamente, porque las discapacidades son distintas. Hay una norma básica en el baloncesto que todo se equilibra. Es una integración o una inclusión dentro del deporte inclusivo, para que todo el mundo pueda practicar indistintamente, sea la discapacidad, lo único que se valoran son sus capacidades, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, venga, el tema es, se crea el equipo de baloncesto, comenzamos en el año 79, comenzamos en segunda división, pues vamos más pardillos, que los pardillos totales, nos cogía la de Málaga, que era el equipo donde yo de alguna manera me acerqué en mis tiempos de facultad en Málaga, y entonces pues de alguna manera pues aquello nos pegan unas palizas, madre mía, pero te estoy hablando de 83, de 80-10, 90, o sea, un equipo, jugadores de mucha calidad, perteneciente a la selección española, y nosotros iniciando. Pero no nos aburrimos, seguimos ahí. No aburristeis, ahora soy el principal referente del baloncesto en silla de ruedas en Andalucía. Efectivamente. O sea que vais a jugar este fin de semana la Copa en Antequera, sí, y estáis entre los 4 mejores equipos de España, ahora mismo en la clasificación, bueno, esto puede en el nacional, con lo cual, bueno, lo habéis conseguido y seguís empujando en ese camino. No tenemos tiempo para más. Bueno, el siguiente camino es que este año vamos a jugar competición europea también en nuestra zona, en la comarca de la Sal. De todas formas, yo creo que lo de visibilizar, yo ya creo que eso ya está pasado. No. Perdona, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero tú háblame del interior. Sí, yo te hablo de la actualidad y yo te digo que hay muchas leyes que cumplir, que no hace falta visibilizar que todo el mundo tiene una persona con discapacidad. No tenemos tiempo. Alfredo, Inmaculada, Paco, gracias a los tres por estar aquí. Sí. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos una semana más aquí en 101 Televisión, en A Fondo. Hemos abordado algunas de las principales cuestiones que afectan al colectivo de personas con discapacidad en nuestra provincia.